Buenas noches, somos el grupo C. Estamos integrados por Romero Palma, Andrea Verónica, Guerrero Montezuma, Andri Paolo, Peralta Bernaza, Dylan Michael, Sánchez Andaluz, Elvis Eduardo, Pivaque Suárez, Kiara Salomé, Moyano Bazán, Jorge Adonis, Aguera Moreira, Lady Francesca, Morocho Aburto, Mauricio Steven, Aspiazu Tomalá, Winston Ariel. El tema que nos corresponde son los halogenuros del kilo. Yo les voy a compartir una breve introducción. Los halogenuros del kilo son componentes esenciales en la síntesis de compuestos orgánicos, ya que juegan un papel fundamental en la introducción de grupos funcionales. Contienen átomos de halógenos unidos a una cadena de hidrocarburos y son ampliamente utilizados en la química orgánica debido a su estructura y reactividad distintivas. Dichos compuestos se caracterizan principalmente por su participación en reacciones de sustitución nucleofílica y eliminación, lo que los convierte en una materia prima versátil para la preparación de una amplia variedad de compuestos orgánicos. Ahora bien, ¿qué son los halogenuros de alquilo? Los haluros del kilo también se conocen como haloalcanos. Los haluros del kilo son compuestos en los que uno o más átomos de hidrógenos en un alcano han sido reemplazados por átomos de halógenos, ya sean como el flúor, el cloro, el bromo o el yodo, con su hibridación sp3. El carbono halógeno en un haluro del kilo es polar, ya que los átomos de halógeno son más electronegativos que los átomos de carbono. La mayoría de las reacciones de los haluros del kilo se producen por la ruptura de este enlace polarizado. Estructura química de los halogenuros de alquilo. Retroceder, por favor. Ok, los halogenuros de alquilo tienen una fórmula general Rx, donde R radical simboliza cualquier cadena de carbono y X es el halogenuro. Siguiente, por favor. Ok, clasificación de los halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo se clasifican en primario, secundario y terciario. En los primarios, el carbono contiene el átomo de halógeno que está unido a un grupo R o incluso a ninguno. Es decir, el compuesto está formado por un solo carbono unido al halógeno. Tenemos, por ejemplo, el cloroetano. En este caso no es necesario poner un número indicador de la posición del cloro, ya que solamente hay una posibilidad. Secundarios. Es el carbono que contiene el átomo de halógeno que está unido a dos grupos R. Como ejemplo, el 2-cloropropano. El cloro se encuentra en la posición 2 de la cadena de carbono. Terciario, el carbono está unido a tres grupos R. Por ejemplo, el 2-cloro-2-metilpropano. Tenemos una cadena de tres carbonos en la que encontramos tanto un cloro como un metilo en la posición 2. Propiedades físicas de los halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo presentan propiedades similares a la de los alcanos, siendo incoloros, relativamente inodoros e insolubles en agua. Los puntos de ebullición de los halogenuros de alquilo se comportan de manera similar a la de los alcanos. A mayor tamaño de cadena, mayor punto de ebullición. Estos van a ser mayores que en los alcanos por las interacciones que presentan con el átomo de halógeno. Los halogenuros de alquilo son compuestos conocidos como haluros orgánicos. En general, los compuestos orgánicos halogenados son tóxicos y muchos de ellos se han empleado en la agricultura como plaguicidas e insecticidas, pero su uso se ha restringido debido a su alta peligrosidad. En cuanto al punto de ebullición, el punto de ebullición de los haluros de alquilo aumenta a medida que aumenta el tamaño del grupo. Solubilidad, los haluros de alquilo son insolubles en agua y solubles en compuestos orgánicos debido a que no forman puentes de hidrógeno. La densidad con respecto al agua depende del tipo del halógeno. Los fluoruros y cloruros son menos densos, en cambio los ioduros y bromuros presentan una mayor densidad.
Nomenclatura de los halogenuros de alquilo. Para empezar a explicar la nomenclatura de los halogenuros de alquilo, debemos ser primero qué es un halogenuro y qué es un alquilo, como ya lo explicaron anteriormente. Se define como alquilo al radical formado por la separación de un átomo de hidrógeno de una cadena carbonada saturada, siendo reemplazado por otro átomo o un grupo de estos. Y un halogenuro no es más que cualquier átomo del grupo 17 de la tabla periódica, los cuales son flúor, cloro, bromo y yodo. Si se juntan estos dos conceptos, tendremos un halogenuro de alquilo, que es el reemplazo de un átomo de hidrógeno por un halogenuro del grupo 17. ¿Cómo nombrarlos? Usando el método UPAC, los pasos serían los siguientes. Nombrar la cadena por el lado que esté más cerca del halógeno. En este caso, el halógeno se comporta como un grupo funcional. Se nombra el alquilo indicando el número del carbono al que está unido. Y se usa cloro, bromo, yodo o flúor como prefijos unidos al nombre base de la cadena hidrocarbonada, indicando la posición de estos en la cadena. Como ejemplos, en el primer caso, esto era un heptano normal. Luego se reemplazó un hidrógeno por un bromo. Y pasó de ser un heptano a un 2-bromheptano. También tenemos el caso de un cicloalcano. Tendríamos el ciclohepseno, en el que los hidrógenos que estaban unidos al carbono 1, 3 y 5 fueron reemplazados por un bromo, pasándose a llamar de ciclohexano a un 1,3,5 tribromo ciclohexano. Mecanismo de acción del sistema de sustitución nucleofílica de segundo orden. Las sustituciones son reacciones en las que un grupo funcional o átomo en un compuesto es sustituido por otro átomo o grupo funcional. Las reacciones de sustitución nucleofílicas contienen los siguientes elementos: nucleófilo, sustrato, producto y grupo saliente. Para que se pueda dar una reacción de sustitución nucleofílica debe de haber un nucleófilo. Recordemos que un nucleófilo es aquel que tiene tendencia en hacerse los núcleos. Por ende, tienen una carga negativa o una gran densidad electrónica. El sustrato es un grupo de cadena carbonada R enlazada a un átomo electronegativo, que genera una densidad de carga en el átomo de carbono de la cadena. Así, el enlace que une el sustrato tiene la propiedad de estar muy polarizado hacia el grupo saliente. De esta manera, el nucleófilo tiene la capacidad de enlazarse al grupo R y romper el enlace con X, generando el grupo saliente. Mientras más polarizado sea el enlace del sustrato, mayor facilidad tendrá el nucleófilo al enlazarse. El grupo R en las reacciones SN2 y SN1 debe de ser un carbono de tipo sp3. En este punto se debe de tener en cuenta la trayectoria que tiene el nucleófilo al llevar a cabo la reacción. El nucleófilo es atraído hacia el lado de la cadena de carbono y se une al carbono a través del orbital sigma antienlazante, que une al grupo saliente con el carbono. Como consecuencia, al enlazarse por el lado de la cadena de carbono, los grupos unidos al carbono irán hacia el sentido opuesto. Podemos comparar el comportamiento de las moléculas de esta reacción con lo que sucede a un paraguas al voltearse. En el estado de transición de esta reacción encontraríamos el grupo saliente en proceso de expulsión de la molécula y al nucleófilo acercándose a la molécula. Al participar dos moléculas en el estado de transición, decimos que esta reacción es de tipo SN2. El sistema de sustitución nucleofílica de primer orden, o SN1, se diferencia de la SN2 en la forma que tienen de formarse los productos. El grupo saliente se separa del sustrato por su cuenta, dando lugar a un carbocatión con carga positiva y a un anión con carga negativa. El carbocatión pasa a convertirse en un carbón con estructura sp2 y queda un orbital p libre, que es perpendicular a la molécula, esperando a que un nucleófilo se enlace. Es en este punto donde se acerca el nucleófilo y es capaz de unirse a la molécula por dos frentes. Al unirse, el nucleófilo forma dos moléculas que son enantiómeros. Normalmente lo forman en una proporción 50-50 y se obtiene una mezcla racémica. En el estado de transición de estas reacciones solo interviene una molécula, que es el grupo sustrato o el grupo saliente en proceso de salida. Es por esto que conocemos a este tipo de reacción como sustitución nucleofílica de primer orden, o SN1. A continuación tenemos un ejemplo de reacción de sustitución SN2. El nucleófilo OH utiliza su par de electrones no enlazados para atacar al carbono del haluro de alquilo a 180 grados con respecto al halógeno saliente.
Esto da lugar a un estado de transición con una formación parcial del enlace de carbono a OH con una ruptura parcial del carbono a bromo. En el segundo paso tenemos que se invierte la estereoquímica en el carbono a medida que se forman por completo el enlace de carbono a OH y que el ion bromuro se separa con el par de electrones del primer enlace de carbono bromo. En el segundo ejemplo tenemos una reacción de SN1. Tenemos este compuesto de aquí y vamos a notar que en el primer paso es el desprendimiento del halógeno para formar el carbocatión. El halógeno se desprende, que en este caso, como el halógeno se lleva el par de electrones que estaba compartiendo con el carbono se queda como carbocatión. Vamos al segundo paso que dice que es el ataque del nucleófilo formando ahora un enlace nucleófilo con carbono obtenido de esta molécula. Al tener un carbocatión con falta de electrones y un nucleófilo que posee un electrón de más o está cargado negativamente, el nucleófilo va a atacar a este carbocatión y va a formar un enlace que tenemos ahí en pantalla. En conclusión, en el mecanismo SN1 se rompe el enlace carbono X para dar lugar al carbocatión correspondiente y en el mecanismo de SN2 a la vez que se va rompiendo el enlace de carbono X se va formando el nuevo enlace de carbono nucleófilo. Gracias. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son las reacciones de eliminación E1 y E2. ¿Qué son las reacciones de eliminación E1? Las reacciones E1, o también llamadas reacciones de exterminación, son las cuales se dividen en dos pasos dentro de lo que es la química orgánica. Pero dentro de este tipo de reacciones de eliminación E1 y E2 se basa en lo que es la eliminación de un sustituyente o un grupo libre dentro de lo que es un compuesto orgánico. A este tipo de reacción de eliminación también se lo denomina como reacción de eliminación unimoleculares, en las cuales se tiene que tener presente que existen dos procesos, uno llamado ionización y otro llamado deprotonación, en la cual durante la ionización es en la cual se elimina lo que es el sustituyente o el grupo libre, creando lo que es así un carbocatión. ¿Que es un carbocatión? Es un carbono cargado positivamente. Y en el segundo paso, que es la desprotonización, es en la que el carbocatión se estabiliza, eliminando y haciendo que el átomo de hidrógeno se una como lo que es un protón. Ahora pasaremos a hablar de lo que son las características. Entre las características encontramos que esta es estereoselectiva, ya que forma un producto cis y trans y el que viene a ser de mayor preferencia sería el trans. Tiene sustratos carbonos terciarios y algunos secundarios, alílicos y bencílicos. Si no hay nucleófilos, no hay bases fuertes. Requiere de un grupo saliente, también de disolventes próticos para estabilizar el carbocatión. Esta es de una velocidad lenta y compite con la sustitución SN1 si el nucleófilo es de una fuerza moderada o baja. Y vienen a ser, como ya mencionaron antes, unimoleculares. Bueno, aquí como podemos notar tenemos lo que es un ejemplo de lo que es la reacción de eliminación E1, en la cual tenemos lo que es un 2-bromobutano. En este compuesto podemos notar que el grupo saliente o sustituyente vendría a ser lo que es el bromo, en la cual este bromo reaccionaría a lo que es la base, que sería un dióxido de sodio, en la cual, como podemos notar, el grupo saliente o el sustituyente sería completamente eliminado de lo que es el compuesto orgánico, haciendo, haciendo que se ocurra lo que es la depronización, en la cual se uniría lo que es un grupo de hidrógeno, creando así lo que es un doble enlace, como podemos ver en los siguientes ejemplos, en la cual hay un 2-buteno, que vendría a ser lo que vendría a ser lo que es la fusión trans, y un 1-buteno, que vendría a ser lo que es la reacción cis. Y abajo tenemos lo que es otro ejemplo de esta misma reacción, en la cual sucedería exactamente lo mismo. El grupo saliente reaccionaría a lo que es el dióxido de sodio, que vendría a ser la base, y pasaría lo mismo. Se eliminaría lo que es el grupo saliente, se añadiría lo que es un hidrógeno a través del proceso de protonización, y se crearía lo que es un doble enlace, en la cual podemos ver que se crea un 2-metil 2-butano,
que está al 70% porque vendría a ser de preferencia trans, y tenemos lo que es un 2-metil, un buteno del 30% que vendría a ser lo que es la preferencia cis. Ahora pasaremos a lo que es las reacciones E2. ¿Qué son las reacciones E2? Las reacciones E2 también se pueden denominar como una reacción de eliminación, pero esta se lleva a través de un solo paso dentro de lo que es la química orgánica. Aquí pasaría lo que es exactamente lo mismo, se eliminaría lo que es un grupo saliente o sustituyente, y este tipo de reacción se lo denominaría como reacción de eliminación de biomoléculas. Bueno, ahora pasaremos a hablar de lo que son las características. Estas de aquí vendrían a ser estereoespecíficas, ya que forman dos estereoisómeros en uno cis y uno trans. Pues este puede tener cualquier tipo de sustrato con grupos salientes. El nucleófilo tiene base fuerte OH, OR o NR2. Este tiene un disolvente con menos efecto y su velocidad vendría a ser más rápida. Compite con la sustitución SN2 si la base tiene un buen nucleófilo. Y este vendría a ser en su caso un bimolecular. Bueno, y como podemos ver de este mismo tipo de reacción E2 o reacción de eliminación de biomoléculas, podemos notar que ocurre exactamente lo mismo de lo que es la E1, pero en esta lo que ocurre es que la base no solo reacciona con lo que es el hidrógeno, sino que se fusiona con él, haciendo que este también se fusionaría con lo que es con lo que vendría a ser el compuesto orgánico, en la cual se formaría lo que es un enlace pi, aparte del enlace enzima que ya existe. En este, como podemos notar, reacciona con lo que son bases fuertes, así como podemos ver en el etanol. Y de ahí pasaría exactamente lo mismo. El hidrógeno se uniría a lo que es el compuesto, creando lo que es el doble enlace, es decir, crearía lo que es un enlace pi, y se crearía lo que es el doble enlace. Aquí podemos ver que este tipo de reacción tiene lo que es su propio, bueno, tiene su propio estado fuerte, o sea, de mayor producción de energía, como podemos ver en la parte de abajo, que ahí tenemos lo que es una interacción de mayor energía. Gracias. Conclusiones. Una vez realizado este trabajo de investigación, se llegó a la conclusión de que en los halogenuros de alquilo, el grupo funcional es el halógeno y que como reactivo se pueden utilizar como sustratos para lograr moléculas más complejas. Se utilizan también como anestésicos o antisépticos en medicina, también para la fabricación de extintores de incendios e insecticidas. Es importante conocer también la estructura y clasificación de los halogenuros de alquilo, ya que esto nos va a permitir comprender sus propiedades y aplicarlos en diferentes aspectos de la química orgánica, debido a que esto es útil tanto en el ámbito académico como en el profesional. Los halogenuros de alquilo son compuestos que presentan propiedades físicas similares a los alcanos. Son incoloros y relativamente inoloros. Su punto de ebullición aumenta con el tamaño del grupo alquilo, al igual que ocurre con los alcanos. Los halogenuros de alquilo son insolubles en agua y solubles en compuestos orgánicos debido a la falta de formación de puentes de hidrógeno. Por otro lado, las sustituciones nucleofílicas tienen como resultados determinados productos dependiendo del comportamiento al momento de reaccionar. Las reacciones SN2 tienen una tendencia a invertir la estructura en el espacio del sustrato y en los productos, mientras que las reacciones SN1 forman como producto mezclas racémicas de los sustratos, es decir, dos enantiómeros como producto. Es importante poder distinguir ambas reacciones y sus características para poder predecir qué vamos a obtener como resultado y qué comportamiento tendrá. Dependiendo del nucleófilo que se utilice, se puede obtener un éter, alcohol, hidrácido o sal. En síntesis, los halogenuros de alquilo no son más que el hidrógeno de una cadena carbonada, siendo reemplazada por un halogenuro de grupo 17 de la tabla periódica. Los halogenuros cloro, yodo, bromo o flúor actúan como un grupo funcional y por lo tanto es necesario nombrarlos con las reglas que aplican sobre las mismas. Gracias.